buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de una de esas películas que durante años fue incomprendida, atacada por la crítica de su época y posteriormente reivindicada como una auténtica obra maestra del cine de suspenso psicológico. Se trata de Peeping Tom, conocida en español como El fotógrafo del pánico, dirigida por Michael Powell y estrenada en 1960. La película nos cuenta la historia de Mark Lewis, un fotógrafo aparentemente tímido y reservado que esconde una perturbadora obsesión: registrar con su cámara el miedo absoluto de sus víctimas en el instante previo a la muerte. En su estreno fue recibida con una enorme hostilidad por parte de la crítica británica, que la consideró enfermiza y de mal gusto. Sin embargo, con el paso de las décadas ha sido revaluada hasta convertirse en una de las películas más importantes e influyentes de la historia del thriller psicológico. Pero antes de continuar con esta película, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Y recuerden también seguirnos en Twitter, Letterboxd, TikTok e Instagram. Todos los enlaces se encontrarán en la descripción. De verdad les agradezco muchísimo el apoyo porque somos un canal pequeño y cada comentario, cada like, cada suscripción y cada vez que comparten un video nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Así que gracias por acompañarnos en esta aventura cinéfila y por tomar parte de esta comunidad que ama el cine tanto como nosotros. Y bueno, como siempre digo, hablar de Peeping Tom es hablar también de su director. Y en este caso es Michael Powell, uno de los cineastas más importantes del cine británico. Nacido en Inglaterra en 1905, Powell formó junto a Emmerich Pressburger una de las asociaciones creativas más brillantes de la historia del cine, al menos para mí. Juntos dirigieron clásicos como The Red Shoes, Black Narcissus, A Matter of Life and Death y The Life and Death of Colonel Blimp. Su cine se caracterizaba por una extraordinaria sensibilidad visual, un uso magistral del color y una enorme capacidad para explorar emociones humanas complejas. Lo fascinante de Peeping Tom, en este caso, es que representa una ruptura dentro de su filmografía. Aquí abandona el romanticismo y la fantasía para adentrarse en un territorio mucho más oscuro y perturbador. El resultado fue una película adelantada a su tiempo, tan adelantada que terminó prácticamente destruyendo su carrera, al menos en el Reino Unido. Y si hoy Peeping Tom es considerado una obra fundamental, buena parte del mérito se debe a un hombre llamado Martin Scorsese. Sí, nada más y nada menos. Durante décadas, Scorsese se convirtió en uno de los mayores defensores de la película, ayudando a rescatarla del olvido y promoviendo su restauración para nuevas generaciones. El director de Taxi Driver siempre ha señalado que esta obra es una de las reflexiones más profundas jamás realizadas sobre el acto de mirar, sobre el cine y sobre nuestra condición de espectadores. No es casualidad que Scorsese la adore. Pocas películas analizan de manera tan directa la relación enfermiza que puede existir entre una cámara, quien la sostiene y aquello que decide registrar. De alguna forma, Peeping Tom anticipa muchas obsesiones que luego aparecerían en la filmografía del propio Scorsese. Y lo primero que llama la atención es que Michael Powell, el director, no juega al misterio tradicional. Desde los primeros minutos sabemos perfectamente quién es el asesino. Esto no es spoiler. No existe un rompecabezas policial ni una investigación destinada a descubrir una identidad oculta. La verdadera intriga consiste en comprender por qué Mark es como es. El director desplaza el interés desde el crimen hasta la psicología del criminal. Y esa decisión narrativa resulta fascinante porque obliga al espectador a convivir durante toda la película con un personaje profundamente perturbado, pero también extrañamente humano y vulnerable. La historia de Mark Lewis es la historia de una infancia destruida. Desde pequeño fue utilizado por su padre como sujeto de experimentación para estudiar científicamente el miedo. La película nos muestra cómo esos abusos psicológicos dejaron cicatrices irreparables en su mente. Cada grabación, cada fotografía y cada asesinato están conectados con aquellos traumas infantiles. Powell construye así uno de los retratos psicológicos más complejos del cine clásico. Mark no es simplemente un monstruo, es el producto de una obsesión heredada, de una infancia robada y de una incapacidad absoluta para relacionarse con el mundo de forma sana. Uno de los temas centrales de la película, o por no decir el tema central de la película, es el voyerismo. Todos observamos, todos miramos, todos sentimos curiosidad por aquello que ocurre detrás de una ventana, en una pantalla o incluso en la vida de otros.
Powell toma esa idea y la lleva hasta sus últimas consecuencias. Nos obliga a preguntarnos qué diferencia existe entre el asesino que observa a sus víctimas a través de una cámara y nosotros, sentados frente a una pantalla observando su historia. Es una reflexión incómoda, provocadora y tremendamente moderna. Incluso hoy, en plena era de redes sociales, cámaras y exposición permanente, sigue resultando inquietantemente vigente. Además, visualmente la película es una maravilla. Powell utiliza encuadres meticulosamente diseñados, colores expresivos y una puesta en escena cargada de simbolismo. Hay una influencia evidente de la pintura de Edward Hopper en muchos escenarios y composiciones. La sensación de aislamiento, soledad y melancolía está presente en prácticamente cada plano. Además, el uso constante de la cámara subjetiva convierte al espectador en cómplice involuntario de los actos de Mark, generando una experiencia profundamente perturbadora. Otro aspecto fascinante es la forma en que la película habla sobre el propio cine. Mark no mata únicamente por placer. Está obsesionado con capturar una emoción específica, el miedo absoluto. Quiere registrar la verdad emocional de sus víctimas. La cámara se convierte entonces en una extensión de su mente, en una herramienta de control y en una prisión de la que no puede escapar. Es una idea brillante porque transforma al cine en tema central de la historia. No estamos viendo solamente un thriller psicológico. Estamos viendo una película sobre el acto de filmar y sobre las consecuencias de convertir la observación en obsesión. Y bueno, en este punto resulta inevitable compararla con Psicosis, estrenada ese mismo año por Alfred Hitchcock. Sin embargo, ambas películas toman caminos muy distintos. Mientras Hitchcock apuesta por el suspenso clásico y la sorpresa narrativa de manera brillante y casi insuperable, Powell se interesa por la introspección psicológica y la tragedia personal. Lo extraordinario es que ambas terminaron redefiniendo el género desde perspectivas completamente diferentes. Si Psicosis abrió la puerta al thriller moderno, Pippington ayudó a sentar las bases de las que posteriormente serían muchos slashers y retratos de asesinos seriales en el cine contemporáneo. La relación entre Mark y Helen, su vecina, aporta además una inesperada dimensión emocional. Helen representa una posibilidad de redención. Es una de las pocas personas capaces de ver humanidad detrás de la oscuridad que consume el protagonista. Gracias a ella, descubrimos a un Mark vulnerable, inseguro y desesperadamente necesitado de afecto. Esa relación hace que la película sea todavía más dolorosa porque comprendemos que quizás existía una salida, una oportunidad de escapar de la espiral de autodestrucción que define su existencia. En cuanto a las actuaciones, el trabajo de Karl Heinzbaum es simplemente extraordinario. Consigue transmitir fragilidad, tristeza, obsesión y peligro al mismo tiempo. Su interpretación convierte a Mark en uno de los personajes más complejos e inquietantes del cine británico clásico. Moira Shearer aporta elegancia y presencia en un papel breve pero importante, mientras que Anna Massey logra que Helen se convierta en el corazón emocional de la película. Por su parte, Maxine Audley completa un reparto excelente que entiende perfectamente el delicado equilibrio entre realismo psicológico y atmósfera casi pesadillesca que exige la propuesta de Powell. También merece una mención especial la influencia que ha tenido esta película en generaciones posteriores de cineastas, desde Brian De Palma hasta David Lynch, pasando por Scorsese. Muchos directores han reconocido su deuda con Pippington. Algunas de sus ideas visuales y temáticas siguen apareciendo en el cine actual. Lo impresionante es que, más de 6 décadas después, continúa sintiéndose moderna, incómoda y provocadora. Eso es algo que muy pocas películas consiguen. Al final, no es solamente una película sobre un asesino, es una reflexión sobre el miedo, sobre la obsesión, sobre la mirada y sobre nuestra relación con las imágenes. Es cine hablando sobre propio cine. Es una obra oscura, perturbadora y profundamente inteligente que fue castigada por atreverse a mostrar aquello que muchos preferían ignorar. Hoy, afortunadamente, ocupa el lugar que merece dentro de la historia del séptimo arte. Para mí, aunque tiene ciertos problemas de ritmo y ciertos problemas en el montaje, digamos que técnicamente no es una película perfecta o no alcanza los niveles de perfección técnica de otros clásicos como Psicosis, por ejemplo, hoy ocupa ese lugar que merece dentro de la historia del séptimo arte. Sigue siendo una experiencia fascinante, una de las películas más importantes del thriller psicológico y una obra que demuestra hasta qué punto Michael Powell estaba adelantado a su tiempo. Por ahora mi calificación es de 4 estrellas y media sobre 5. Y ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Ya la vieron? ¿Creen que merece su estatus de clásico? ¿Creen que merece las 5 estrellas?
les parece más inquietante que Psicosis? Déjenme todas sus opiniones en los comentarios, porque como siempre les digo, sus comentarios enriquecen muchísimo el canal, generan conversación entre cinéfilos y ayudan a que esta comunidad siga creciendo. Los estaré leyendo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.